Hola, hoy quiero invitarles a un recorrido de la diversidad cultural del Ecuador. Desde la costa hasta la Amazonía, nuestro país alberga pueblos indígenas con lenguas y costumbres y conocimientos ancestrales únicos, pero muchas de esas culturas están en peligro de desaparecer. A continuación conoceremos sus características más destacables y por qué es urgente protegerlos. Empezamos en la costa ecuatoriana. Los chachi habitan en Esmeraldas, hablan el idioma chapalá y viven en casas de madera con techos de paja. Las mujeres usan túnicas coloridas, mientras que los hombres visten camisones. Su medicina ancestral se basa en plantas como la manzanilla. Lamentablemente, su cultura se ve amenazada por la minería ilegal. Encontramos a la cultura épera. Los épera también se encuentran en Esmeraldas, hablan el siapede y visten prendas como la pambanilla o bayetas teñidas con achote. Sus curanderos y parteras son valorados incluso en centros de salud modernos. Sin embargo, la contaminación de sus ríos afecta su forma de vida tradicional. La cultura sáchila, conocidos como los colorados por el uso del achote en el cabello. Los sáchilas hablan el safiqui, celebran la fiesta del Casama, que es la fiesta de un año nuevo. Sus baños de vapor o supoca siguen siendo parte clave de su medicina. La migración a las ciudades ha puesto en riesgo la identidad de su cultura. Las culturas de la sierra. La sierra ecuatoriana es hogar de comunidades indígenas que han preservado tradiciones ancestrales por generaciones. Entre montañas y páramos, estas culturas mantienen una conexión especial con la tierra, aunque enfrentan retos como la migración y la pérdida de su lenguaje. Comenzamos con los quichua de la sierra. Viven en provincias como Imbabura y Chimborazo. Hablan como lengua nativa el quechua y sus viviendas se construyen al mezclar barro, paja, bagazo de caña, piedra, pomes e incluso boñija o excremento de animales para lograr una especie de argamasa, la cual se coloca en el interior de una estructura hecha con palos de chaguarquero, lechero y eucalipto. Usan medicinas basadas en ortiga, cúrcuma y plantas locales. Sufren por migración, enfermedades respiratorias y desinterés por su idioma. La cultura agua. Situados entre la sierra y la costa, hablan el aguapit. Sus viviendas están hechas de la corteza de un árbol llamado dalanchama y la hoja de palma. Los productos de consumo son el maíz, el plátano, la yuca y la caña de azúcar. Celebran la magia y las ceremonias para honrar a los ancestros, las vigilias y las celebraciones de los funerales. Enfrentan deforestaciones y falta de acceso a servicios básicos. La nacionalidad agua aún practica y conserva la medicina ancestral. Esto es practicado por las curanderas del lugar. Por lo general, estas curanderas son ancianas que conocen enfermedades y con qué plantas hay que curarlas. Las culturas de la Amazonía. La Amazonía ecuatoriana es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta y también la más diversa culturalmente. Sus pueblos indígenas han desarrollado saberes milenarios en armonía con la selva, pero hoy enfrentan amenazas externas que ponen en peligro y en riesgo su existencia. La cultura Huaorani. Se encuentran en las 3 provincias de Orellana, Pastaza, Napo. Son alrededor de 3.000 habitantes y su idioma es el Hua. Viven desnudos. Las mujeres utilizan una prenda en la parte de la cintura que es elaborada de la corteza de los árboles y en el caso de los hombres solamente utilizan un tipo de cordón en el cual amarran su órgano sexual. Su vivienda es de forma rectangular de madera de chonta. Y entre las pérdidas más significativas que han tenido este pueblo son sus rasgos culturales y territorio por la explotación de los recursos naturales y miembros de su comunidad por la pandemia. En relación con la medicina ancestral se utilizan el culandro de monte que sirve para desintoxicar el cuerpo, acelga que sirve para purificar la sangre, aguacate que sirve para controlar la presión y excelente antioxidante.
evitando el estreñimiento, y el anís para aliviar cólicos, y aloe vera, que sirve para tratar quemaduras y desinflamación, y canela para los resfriados. La actividad petrolera invade sus territorios y pone en riesgo a los miembros de la comunidad. También tenemos a la cultura Tagaeri y Toromenane, que son pueblos no contactados de la nacionalidad guaraní de la Amazonía ecuatoriana. Son civilizaciones que han decidido vivir en aislamiento voluntario. Sus viviendas son hechas a base de tronco y hojas de palma o plátano. Poseen la celebración del Tewe y el compromiso matrimonial. Entre las pérdidas más significativas están la pérdida de su territorio por la explotación de los recursos de la fauna y de la flora. En cuanto a la medicina ancestral, se puede deducir que emplean plantas medicinales del medio para tratar sus enfermedades, como la uña de gato, el ajo de monte, la leche de sandi, la sangre de dago, la chuchuhuasca, chancapiedra y la dulcamara, que también son empleados por las otras culturas amazónicas. La cultura zápara. Originalmente poseía la lengua zápara, la cual está casi extinta en el Ecuador y Perú. Actualmente hablan el quichua. Fueron declarados como Patrimonio de la UNESCO en el 2008, donde se conocía que solo 5 personas eran los últimos hablantes del zápara. Su organización es de la ONSAE. Sus viviendas son construidas a base de chonta, pambil y guambula. Los hombres visten con túnicas denominados la lanchama, elaborados a base de fibras vegetales. Usan aros en las orejas, collares de semillas o dientes de animales. Las mujeres usan manillas y collares y una túnica similar a la de los hombres. Algunos de estos grupos migraron hacia el norte, instalándose en Colombia en las orillas del río Putumayo. Los záparas realizan prácticas medicinales con los recursos del medio. Emplean el tabaco para tratamientos de índole físico o espiritual. Cuentan con chamanes y curanderos y parteros, al igual que los éperas. Aquí también vamos a encontrar los quichua amazónicos, proveniente en parte de migrantes de los Saraguros de Loja. Habitan el cantón de Zamora Chinchipe. Hablan el quichua orunashimi y usan el español como segunda lengua. Sus viviendas tienen forma ovalada con techo de palma y suelo de tierra. Usan tarimas para dormir. Sus mujeres visten faldas de lanchama y los hombres faldas de cuero o pantalones largos. La minería y la tala ilegal han afectado su entorno natural y sus costumbres. Su medicina ancestral es rica y diversa, utilizando plantas como la corteza de pitón para purificar después del parto, manteca de boa o oso para tratar torceduras, jengibre para dolores estomacales, uña de gato para dolores musculares y guayusa como energizante. Actualmente muchos de estos productos se comercializan en centros naturistas, lo que ayuda a preservar el conocimiento ancestral y generar ingresos. La cultura Cofán. Se encuentran en la parte superior del río Guárico o río Sinague, con una población de 800 habitantes. Su idioma es el Aingae, un lenguaje indígena hablado en la franja de fronteriza. Visten camisones de manga alta, los adornan con plumas de aves en la parte de los hombros y aportan collares y pulseras y una especie de diadema. La construcción de sus viviendas era con madera y el techo con hojas de palma. Ahora es una casa unifamiliar. Celebran la fiesta de la chonta y están expuestos a numerosas enfermedades debido a que se encuentran en la selva, donde existe una amplia posibilidad de contraer enfermedades, siendo un riesgo en disminuir su población. Además de la deforestación afectada, ya que se encuentran ubicados en un territorio de explotación petrolera activa, perdiendo así su flora y su fauna por las extracciones de petróleo, donde fueron contaminadas las fuentes de agua e incluso llegaron a implementar piscinas para los desechos tóxicos, presentando aún más riesgo. También se ha perdido ciertos rasgos culturales, como las perforaciones, su atuendo, debido a la educación que les permite ver otra manera las cosas, como tener una mejor vida, donde las mujeres tienen un anhelo en prepararse tanto profesionalmente como social, dejando de lado el deseo de casarse a una temprana edad y formar una familia.
En cuanto a su medicina ancestral, la cultura utiliza el ritual del lague, siendo una bebida psicodélica que puede traer la muerte a personas si no se prepara de manera correcta, causando en algunos casos una reacción negativa a esta dándose vómitos descontrolados. Los cofanes utilizan el yoco, además de ser una planta estimulante, la cual ha sido probada como con los hallazgos de cafeína en la corteza. Esta también es una planta amarga, purgante, tónica y preventiva de enfermedades como el paludismo, las enfermedades infecciosas, virales, entre otras. Cultura Andoa, conocidos también como Andus o Candawash, se encuentran en la provincia de Pastacia, en la parroquia Montalvo. Cuentan con 2.464 habitantes y su idioma es el Andoa Shimigay. Las mujeres visten una blusa pequeña y una falda negra, y los hombres una falda de tela. Sus viviendas son de materiales de la selva Pambil. Entre sus tradiciones están organizar el trabajo según el requerimiento de cada familia. Se encuentran en peligro debido a la explotación del petróleo que genera una contaminación, lo que disminuye su flora y su fauna. También se encuentran en riesgo porque su lenguaje natal, ya que solo una persona habla con un dominio total de su lengua. En cuanto a la medicina ancestral, sus tratamientos médicos se basan en la uña de gato, que además de su uso en la medicina moderna como desintoxicante para tratar casos de colitis, también el ojo de monte como analgésico. También encontramos la leche de Sandy para tratar úlceras y la sangre de daro como cicatrizante natural para curar heridas o cortes, y también sirve para las úlceras y infecciones internas. Achuar, conocidos también como Achushuar, habitan en el centro del sur de la región amazónica del Ecuador, en las provincias de Pastaza y Morona Santiago. En las riberas del río Pastaza son 7.000 habitantes. La mujer achuar viste una falda y blusón que la confecciona con costra del árbol aplastado, y el hombre falda larga blanca con unas franjas verticales negras. Sus viviendas están construidas de chonta y pambil, practican la poligamia y la pintura de guerra, el discurso de guerra y la tradicional toma de la guayusa. Debido a la explotación petrolera, su salud se deteriora, ya que las detonaciones se producen cerca de las zonas de vivienda. Esto altera la tranquilidad y efectos en la salud mental de la población local, obligándolos a que migren a otros lados. En cuanto a la medicina ancestral, su fuente medicinal es la medicina natural. Se considera que la selva es su laboratorio y su farmacia, ya que es el proveedor para sanar cualquier enfermedad. Realidad que en la actualidad se entremezcla con cierta presencia de la medicina alopática. La cultura chivillar. Los chivillar se localizan a lo largo del río Pastazo. Su lengua es el chivillar chichán, aunque también hablan el achuar y el shuar. Han optado por vivir en el bosque y no tener poco contacto con el mundo exterior. Tienen una baja cantidad de habitantes, de los cuales no se tiene datos exactos. Pertenecen a la misma tradición cultural que los achuar y los shuar. Aún así poseen su propia organización, que es la Onxipae. Las viviendas están localizadas cerca del río. Poseen forma ovalada y sin paredes, con tarimas para dormir, y su techo es a base de hojas de palma. Su forma de vestir en caso de los hombres era ilitip, era una sola prenda ceñida a la cintura, y las mujeres usaban la pambaña, la misma que se sujetaba a la cintura, y los collares con adornos en caso de celebraciones. Está en constante amenaza por la explotación petrolera de los territorios, generando la pérdida en su extensión, afectando gravemente la fauna y la flora. Han perdido también rasgos culturales como su vestimenta y su territorio por la explotación de los recursos petroleros desde la época de 1972 debido a sus grandes reservas. En cuanto a la medicina ancestral, utilizan la medicina natural, son defensores y conocedores de las bondades curativas de las plantas que existen en sus territorios. Este conocimiento lo tiene todo el pueblo, se lo transmite de generación en generación, ya sea de manera verbal o cuando los jóvenes miran o aplican este conocimiento en la vida cotidiana de su nacionalidad. Así podemos conocer el mancé, el escancel, el llantén y la caña y la zanahoria.
La cultura secoya. Se conocen también como los Aidopá, con 300 habitantes. Se encuentran en las riberas del río Guarico, en Sucumbíos. Su idioma es el paicota. Su vestimenta es hecho a fibra del árbol llamado la lanchama. Llevan una corona de plumas elaboradas con las plumas de las aves más grandes. Sus viviendas son hechas de caoba o cedro con techo de palma. Se celebran la fiesta del Oca Wiñay, fiesta de rejuvenecimiento. Tienen un riesgo de muerte por constantes derrumbes que existen en el lugar que habitan. Tuvieron dos pérdidas importantes en su cultura: el fallecimiento de Enrique Piaguaje, uno de los médicos ancestrales más importantes, y el fallecimiento de Belisario Piaguaje, que fue el arquitecto de las comunidades secoya y era el único que conocía la arquitectura para la construcción de las malotas. En cuanto a su medicina ancestral, los chamanes diagnostican y tratan las enfermedades con rituales y plantas medicinales. Emplean la planta Agmelia oleracea, conocida como la hierba de los dientes, como anestésico natural en el dolor de los dientes. Emplean un empaste elaborado de la planta de Maitenus liavis, conocida como la chuchuhuasca, como analgésico en dolores musculares y resfriados. La cultura siona, conocidas también como Gentaya Bain, Gentaya, Siona, Cococanú o Catuchapay. Son 360 personas que se encuentran en las riberas del río Putumayo. Su idioma es el seona. La vestimenta de las mujeres consiste en una falda larga hasta la rodilla y collares de narigueras, aretes y coronas hechos de semilla, y los hombres utilizan la chusma, camisón hasta las rodillas. Las viviendas son casas de forma elíptica, habitadas por una familia extensa. Celebran la fiesta del curaca, que tiene un papel importante en la vida de la comunidad mediante el consumo ritual del liague. Establece contacto con los 5 niveles del universo y sus colores. Esta cultura también está en riesgo porque su territorio se ve afectado por la explotación petrolera y minera y el cultivo ilegal de la cocaína, lo que provoca peleas con Colombia, generando una alta violencia que pone en riesgo la disminución gradual de esta comunidad. En cuanto a la medicina ancestral, utilizan el llague mencionado anteriormente con una mezcla entre ayahuasca y chacruna, provocando visiones. Y también encontramos plantas como el yoco, el ají y la albahaca y las almendras y el limón. La cultura shuar, también conocidos como jíbaros, están en el sur y en el centro de la región amazónica del Ecuador y el departamento de Loreto de Perú. Su población se estima en 80.000 habitantes. Su vestimenta es el eitip, un emblema de esta cultura. Es utilizado por el hombre y representa un símbolo de estatus. Es considerado como la fuerza. El eitip es una falda tejida de algodón silvestre y teñido con tintes naturales anudados en la cintura. El material de sus viviendas es propio de la selva, con ligeras variaciones estructurales. Celebran las fiestas de la culebra, la chonta, la yuca y el rito del sansa. Se ha generado mucha pérdida de su propia cultura debido a que se ha visto obligado, gracias a la explotación de los recursos en su territorio, a optar por otras prácticas, dejando de lado ciertas técnicas de pesca por la contaminación de los ríos. También es importante mencionar que su lenguaje natal, con el tiempo se está perdiendo y quedan pocas personas que lo dominan totalmente. En cuanto a su medicina ancestral, tratan la salud de su población mediante el chamán, que se encarga de realizar las limpias utilizando todo lo que le da la naturaleza, y este conocimiento lo tiene todo el pueblo y se transmite de generación en generación. Generalmente se utiliza el natén como medicamento para tratar hechizos y enfermedades. Además, posibilita en sus miembros ver el futuro.